XH. Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. 97.3 Noticias, el espacio informativo y comunitario. Entérate de lo más importante de la mañanera, las noticias nacionales, sociales, estados, cultura, tecnología y más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Gaby Tapia y te doy la más cordial bienvenida a tu espacio de noticias, el 97.3 Noticias. Por supuesto, aquí en esa radio 97.3 FM. Y como cada inicio, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También le agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos Miguel García, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción Litsi Medina, Fernando Malfabón y Nasir Martínez. De igual manera agradecemos que nos acompañen y se mantengan informados con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras redes sociales y plataformas oficiales, todas bajo el nombre de Enesa Radio 97.3 FM. Antes de dar inicio, queremos recordarles que ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido. Además, el 97.3 F y Streaming están disponibles con una programación musical variada las 24 horas del día. Vamos con Miguel García, quien nos informa de las portadas nacionales del día de hoy. Estas son las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchas a través de Enesa Radio 97.3 FM. El Universal. Desfilan políticos ante la Fiscalía General de la República por caso Rocha Moya. Encabezado por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, inició ayer el desfile de políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco y que fueron citados por la Fiscalía General de la República. Comparecieron el mandatario estatal, el senador Enrique Cisunza, el exjefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza y vicefiscal Damaso Castro Saavedra, en la delegación de la Fiscalía General de la República en Culiacán, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Excelsior. Avanza en Congreso el rediseño electoral. Entre los dictámenes debatidos ayer, la mayoría oficialista en San Lázaro aprobó en lo general la reforma que pospone la elección judicial para 2028. El Financiero. Empresas de Slim invertirán $5,000 millones. Sector energético. Afirma el empresario que este rubro es parte de su apuesta. El Economista. En 12 meses se crearon 551.651 empleos. Domina el sector informal. En el primer trimestre había 59.6 millones de personas con trabajo. El desempleo se ubicó en 2.55% al cierre del periodo. El Heraldo de México. Arman blindaje contra el ébola. El gobierno de México pondrá atención a los ciudadanos de Congo, Uganda y Sudán del Sur que viajen al país ante el brote reportado en esa región. El Sol de México. En riesgo, 200,000 Dreamers mexicanos. Los permisos que les permiten permanecer en Estados Unidos caducaron o están a punto de hacerlo. La Razón. Rocha, Insunza y coacusados por Estados Unidos comparecen ante la Fiscalía General de la República, dispuestos. Responden a preguntas del MP. Gobernador de Sinaloa con licencia dice que luchará porque verdad prevalezca. Senador resalta acudir como abogado de sí mismo y sin invocar su fuero. La Jornada. Irracional, la calificación de Moody's a México. Slim. La evaluación debe tomar en cuenta que se destina a la deuda, considera el empresario. Milenio. Notifican a Maru que no hay delito, pero en caso Corral. La Fiscalía Capitalina informa por correo a la gobernadora sobre la inconformidad del senador, aunque aclara que no está imputada,
Aún así, la panista responde que es una persecución política pura. Reforma. Da Clara millones a todóloga favorita. Pasa de Iztapalapa a gobierno de Ciudad de México y obtiene negocios por más de 250 millones de pesos. Reporte Índigo. Los huérfanos de las desapariciones. En las últimas 2 décadas, decenas de miles de menores han perdido a su madre, padre o ambos, en un fenómeno de violencia vinculado con las acciones de grupos del crimen organizado. Estas fueron las portadas de los principales diarios del país. Lo escuchaste a través de NS Radio. Continuamos con más información. Estás escuchando 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y siendo las 14:06, damos inicio a los hechos más relevantes que se dieron a conocer en la Mañanera del Pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la conferencia de prensa desde el Palacio de Tesorería, acompañada de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, quien detalló que como parte de las acciones del eje Atención a las Causas de Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno está ampliando 200,000 nuevos lugares a estudiantes en nivel medio superior. También con la campaña Te extrañamos en el salón de clases, se reincorporan 6,000 jóvenes a la escuela. Asimismo, la funcionaria apuntó que desde el 1 de octubre del 2024 a la fecha se han intercambiado más de 10,000 armas de fuego por dinero en efectivo mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz y realizado más de 6 millones de servicios y trámites. En otro punto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que el Gabinete de Seguridad detuvo a 50,297 personas, aseguró casi 3,000 armas de fuego y más de 400 toneladas de droga, y se desmantelaron 2,400 laboratorios clandestinos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también resaltó que durante la presente administración van 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos por tener vínculos con organizaciones delictivas, de los cuales 6 eran alcaldes en función. Posteriormente, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, comentó que como parte de la estructuración del plan de consolidación de la Guardia Nacional, se le asignaron 91 generales, 4,669 oficiales y 35,000 elementos de tropa. También se creó la Fuerza Especial Conjunta con 180 elementos seleccionados del Cuerpo de las Fuerzas Especiales, quienes recibieron una formación especializada. Por otra parte, destacó que 570 oficiales de la Guardia Nacional se han graduado del Colegio Militar. Con más información de la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el informe que dará a la población el próximo domingo 31 de mayo, con motivo del segundo aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024, se llevará a cabo desde el Monumento a la Revolución. Ya para finalizar la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo dio a conocer que 2 de los 4 agentes de la CIA involucrados en el operativo realizado en Chihuahua salieron del país luego de que se les solicitó registrarse y que se iba a realizar labores de inteligencia. Ahora sí vamos a cambiar a las notas importantes más relevantes de este día de hoy. Asiste Maru Campos a FGR tras presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. Con información de la jornada El Universal, El Sol de México, El Financiero, Excelsior Milenio y El Economista, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió ante las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México y afirmó que se quiere fabricar un caso y que de manera tramposa el Ministerio Público Federal la citó como testigo, violando las normas constitucionales para que declarara respecto a lo sucedido en el operativo antinarcóticos realizado en marzo pasado en esa entidad y en el que intervinieron elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La gobernadora entregó un escrito en las instalaciones de la FGR en la colonia Doctores
de la Ciudad de México, aunque el citatorio establecía que debía comparecer en las oficinas que la institución ministerial tiene en Ciudad Juárez, Chihuahua. La asistencia de María Eugenia Campos se convirtió en un mitin político en el cual el dirigente Jorge Romero afirmó que nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora y que su señalamiento no solo lo dicen políticamente, sino que cientos de personas van a salir a defenderla. No lo decimos solo políticamente, sostuvo, que se deja en claro que para su partido y cientos de miles de personas en este país se respaldará con toda energía a Maru Campos, y mencionó que desde el gobierno federal no se ha medido lo que se está haciendo, no saben en lo que están logrando que se convierta la gobernadora. El abogado Roberto Gil informó que la mandataria chihuahuense no compareció y rindió declaración ante el Ministerio Público al considerar que la cita no tiene el más mínimo sustento. La mandataria de Chihuahua sostuvo que en México es evidente el uso político de las instituciones federales y declaró que de manera muy extraña me citaron y me cita de figura de testigo solo con la finalidad de fabricarme un caso. En otra nota importante, México y Estados Unidos confirman segunda y tercera ronda de negociaciones sobre el TEMEC. Con información de la jornada, El Financiero y El Economista, México y Estados Unidos acordaron celebrar 2 rondas adicionales de negociaciones bilaterales en el marco del proceso de revisión conjunta del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Luego de confirmar que llegó el país, la delegación estadounidense para mañana iniciar formalmente la primera ronda en la Ciudad de México, la cual se extenderá hasta el viernes, la Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos fue la primera en dar a conocer el calendario a través de un comunicado en el que precisó que la segunda ronda tendrá lugar en Washington los días 16 y 17 de junio y que la tercera se realizará en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio. Minutos después, la secretaria de Economía confirmó la información en un comunicado conjunto con la USTR. Posteriormente, el secretario Marcelo Ebrard lo ratificó en su cuenta de X, donde escribió que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se había convenido ambas fechas con la contraparte estadounidense. Vamos avanzando en una ruta común con los Estados Unidos, añadió. La primera ronda formal que se desarrolla del 27 al 29 de mayo del 2026 en la Ciudad de México. Está encabezada por Ebrard del lado mexicano. La delegación estadounidense la conduce Unidos e incluye una representación bipartidista de congresistas integrantes del Comité de Medios y árbitros, además de alrededor de 60 empresarios de distintos sectores productivos. De acuerdo con el comunicado conjunto, las conversaciones de esta primera ronda se centran en seguridad económica y en las reglas de origen aplicable a productos industriales clave. Para la segunda reunión programada en Washington se incorporan temas de agricultura y condiciones de competencia equitativas entre ambos países. Siendo las 14:13, nos vamos a un corte de estación y regresamos con más información. Hoy la salud se acerca. Llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti. Hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Escuchas NSA Radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Ya regresamos del corte para continuar informante aquí en el 97.3 Noticias, así es que vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestra primera intervención del día, Félix Hernández. Bienvenido, Félix, buenas tardes. Gracias, colega, ¿qué tal? Un saludo al auditorio, darles a conocer información del municipio de La Paz, y es que con estudios de patología, psicología y trabajo social. Bueno.
Hola, Félix. Se nos fue la comunicación. En breve nos establecemos. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, Félix. Okay. A ver, ¿sí me escuchas ahí? Ahí ya te escuchamos. Perfecto. Gracias, colega. Te comento que con estudios de patología, psicología y trabajo social se podrá atender de forma coordinada las adicciones contra las drogas, problema que crece día con día y pone en riesgo a los menores de edad y adolescentes. Durante una reunión de trabajo con los integrantes del Comité Municipal contra las Adicciones en La Paz, acordaron realizar trabajos preventivos en niños y jóvenes contra la utilización de sustancias nocivas con trabajo social y apoyo psicológico a fin de atender este sector que es de los más vulnerables ante el descuido de los padres o tutores. La alcaldesa Marta Guerrero afirmó que la problemática inicia desde los hogares con problemas de la desintegración familiar, donde los pequeños y jóvenes buscan alejarse por la falta de atención de los progenitores, la carencia de recursos económicos y por otras situaciones o preocupaciones. Es por ello, dijo la edil, que diversas áreas del ayuntamiento realizan un trabajo coordinado para atender los casos de adicciones en este sector. Según el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, en su último censo del 2020, en el municipio hay una población de al menos 304,000 habitantes, de los cuales corresponden de 0 a 14 años de edad, y es de poco más de 18,000 personas, y de 15 a 29 es de más de 20,000, siendo estos grupos vulnerables. El médico González Montaño afirmó que mientras no se dé un acompañamiento de los padres o tutores a las personas menores que han comenzado a ingerir alguna droga, se pierde el seguimiento del tratamiento. Por otro lado, colega, darte a conocer información sobre la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado de México, Luz María Hernández Bermúdez, quien asegura que en su partido se acabaron los dedazos y será la encuesta o a través de una encuesta la que va a determinar quién será candidato a alcaldías, diputados locales y federales en la próxima elección del 2027. Advirtió que todo aquel que le falte al respecto a la ley tiene que ser castigado, sea de Morena o no, a pregunta expresa sobre la designación de candidatos que podrían tener nexos con el crimen organizado. Morena ha abierto las puertas a cualquier ciudadano de buena fe y con buenas intenciones para que pueda ser candidato a los puestos de elección popular que se van a disputar para el próximo año. Les damos la bienvenida a los ciudadanos, tan así que ahora tenemos más de 2 millones de afiliados en Morena en el Estado de México. Dijo, se acabó el nepotismo, ya no se pueden heredar los puestos de elección popular a familiares y quienes quieran ser candidatos tendrán que esperarse, dijo Hernández Bermúdez. Lo anterior durante la presentación de la mesa directiva de la Fundación Santiago Pascual, cuya presidenta es Rosa Ramírez, el catedrático universitario Santiago Pascual y el representante de medios Juan Manuel Vega. Colega, la información para el 97.3 FM. Muchísimas gracias, Félix. Nos escuchamos el día de mañana. Fuerte abrazo, hasta luego. Siguiendo con nuestras notas, vamos al espacio cultural. Buscan frenar subasta de patrimonio mexicano con información de 11 Noticias. La secretaria de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, informó que autoridades mexicanas trabajan para recuperar 7 piezas arqueológicas que serían subastadas este martes en una casa de subastas de Países Bajos. En coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, determinaron que las piezas pertenecen al patrimonio cultural de la nación, por lo que se iniciaron acciones legales y diplomáticas para intentar suspender la venta. Así, la funcionaria subrayó que proteger estos bienes significa defender la memoria colectiva y garantizar el derecho de los pueblos a preservar y conocer su legado cultural. No es la primera vez este año que piezas arqueológicas mexicanas aparecen en Europa. Antes de Países Bajos, el pasado 25 de abril, la casa alemana Semanek Münster ofreció 39 objetos prehispánicos mexicanos, valuados alrededor de
826.300 euros, equivalentes a cerca de 17 millones de pesos. Debido a la venta, autoridades mexicanas lograron recuperar solo 31 piezas. De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, todos los bienes arqueológicos son propiedad de la nación, inalienables e imprescindibles, por lo que no pueden venderse ni exportarse legalmente. En más de una ocasión, México ha sostenido de manera reiterada que la comercialización de piezas prehispánicas fomenta el saqueo y la pérdida de objetos fundamentales para la investigación histórica y cultural del país. En otra nota, revaloran la obra de Roberto Montenegro con exposición en Palacio de Bellas Artes. Las obras del pintor Roberto Montenegro resurgen en Palacio de Bellas Artes con la exposición Roberto Montenegro, muralismo fuera de la norma, integrada por casi un centenar de piezas entre retratos, murales, colecciones de arte popular y bocetos. Considerado uno de los primeros exponentes del muralismo, el jalisciense permaneció relegado del protagonismo que recibieron otras figuras como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Los motivos de su exclusión fueron su perspectiva ante la masculinidad y la homofobia dominante a inicios del siglo XX, señala el cuadro de Daniel Garza Usabiaga. Agregó que la muestra forma parte del programa que revisita la colección del muralismo en México. Nos interesó porque en el museo tenemos un fragmento de una de sus piezas, pero hay un registro al respecto y desconocemos qué había a su alrededor. Su primer mural lo hizo en 1921 y el último en 1934. Montenegro fue uno de los pintores más prolíficos de su época. Comenzó en el periodo postrevolucionario y pasó por el realismo, surrealismo y modernismo. En sus trabajos revalorizaron tanto las culturas populares como las tradicionales autodidactas del siglo XXI, e incluso escribió el primer libro que rescata la historia en esa corriente pictórica, Pintura Mexicana 1800-1860, en el que recuperan a figuras como Hermenegildo Bustos. De hecho, él retomó esa estética en su trabajo, afirma el curador. Abarcamos su representación masculina, que en sus tiempos causó muchas polémicas porque no coincidía con la idea revolucionaria que el Estado quería, comentó Garza Usabiaga. La muestra está dividida en 4 núcleos instalados en el segundo piso del recinto. Entre las piezas que la integran está el Árbol de la Vida, el primer mural comisionado por el entonces secretario de Educación José Vasconcelos. El artista se vio obligado a modificar esta obra porque representaba la figura de San Sebastián en una alusión a la homosexualidad. En otra nota, Galería LS exhibe el arte Súcumo sobre las tradicionales. El chapaneco Eric Súcumo aterriza en la Galería LS luego de pintar un mural en el Nacional Monte de Piedad con una muestra umbral de vestuarios y rituales, en donde reflexiona sobre el oficio de curandero en la zona de San Cristóbal de las Casas. Súcumo, artista nómada e interesado en seguir con la pintura como disciplina, cuenta que parte de su carrera ha viajado por distintos países, lo que ayudó a consolidar un estilo propio de creación. Aprendí más formas de pintar y crear, de pintar en diferentes espacios, de crear sin tener un estudio donde pintar, señala Umbral de vestuarios y rituales. Presenta 25 piezas creadas en San Cristóbal de las Casas, Ciudad de México y Baja California. En las obras se aprecia el trabajo de Súcumo con la geometría, las formas y el uso de colores resaltando. El artista explica que el eje de sus creaciones es la medicina tradicional, disciplina desarrollada por sus ancestros en Chiapas. Me encanta hacer memoria de esta tradición, dejar una semilla, esa memoria, porque sigue creciendo y se sigue transmitiendo de generación en generación. La muestra se integra dentro de las activaciones de la zona Maco.
Siendo las 14:26, pasamos a las notas municipales. Familia se defiende con ladrillos de asaltantes en Nezahualcóyotl. Pobladores de Nezahualcóyotl del Estado de México se defendieron de un intento de asalto armado con ladrillos y tabiques, luego de que el conductor de un vehículo fuera perseguido por presuntos delincuentes desde una sucursal bancaria. Según el periodista Carlos Jiménez, la víctima fue ubicada tras retirar 85,000 pesos de un banco azteca ubicado en la colonia Texcoco, alcaldía Iztapalapa. El intento de robo ocurrió cuando el vehículo de la víctima se estacionó afuera de una casa de Nezahualcóyotl. Ahí el conductor tocó el claxon para avisarles a sus conocidos que ya había llegado. En un video compartido por las fuentes se observa lanzando hasta 2 ladrillos para espantar al presunto delincuente, quien respondió abriendo fuego en dirección a la casa. Una de las balas penetró por una ventana y se incrustó en la pared sin que se reportaran personas heridas. El ladrón escapó luego de escuchar el llamado de la policía, pero en vez que subió al vehículo que lo esperaba, volvió a ser intimidado con otros 2 ladrillazos. Incluso la víctima original se reincorporó y le arrojó uno de los tabiques que previamente habían caído desde el balcón. En otra nota, municipios multarán por el uso del GPS al conducir en el Edomex. Con información de Nezahualcóyotl Digital, el reglamento de tránsito del Estado de México establece en que municipios de la entidad te pueden multar por conducir mientras manipulas en GPS, lo que puede costarte más de 2,000 pesos. Actualmente es común conducir mientras se sigue el GPS en aplicaciones como Google Maps, pero si las autoridades te ven manejando mientras lo usas, pueden detenerte y asignarte una sanción. Tras las recientes reformas del Reglamento de Tránsito del Estado de México, publicadas en noviembre del 2025, las autoridades estatales y municipales han reforzado la vigilancia sobre el uso de dispositivos tecnológicos al volante. El objetivo es garantizar el derecho de la movilidad segura y reducir los riesgos por distracciones que comprometan la integridad física de conductores y peatones. El reglamento no prohíbe el uso del GPS como herramienta de apoyo, pero sí sanciona de forma estricta su manipulación mientras el vehículo esté en movimiento. La normativa no se limita a zonas específicas, sino que tiene un alcance a todo el Estado, según establece el artículo 1. El reglamento es de aplicación obligatoria en todos los municipios del Estado. La vigilancia y aplicación de estas sanciones compete tanto a las autoridades estatales como a las municipales. Siendo las 14:28, nos vamos a un corte de estación y regresamos aquí en el 97.3 Noticias. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Si debes hacer un trámite en el módulo del INE, pero no puedes ir por alguna condición física o de salud, no te preocupes. El INE va a visitarte para tramitar, actualizar o renovar tu credencial para votar. Un familiar o persona de confianza puede realizar la solicitud con tu certificado médico en el módulo de su preferencia. El INE trabaja para que todas las voces sean escuchadas. Entra a INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Regresamos. Esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Estamos de vuelta aquí en el 97.3 Noticias para continuar informándote y le damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda colaboración del día de hoy, Oscar Neri, con su tema Que viva la gente. Oscar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Gaby, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Que viva la gente, el magisterio disidente, la insurrección magisterial en este país ha comenzado ya y rápidamente se ha dejado ver cuál es la actitud del gobierno. Me voy a permitir en esta ocasión leer un mensaje, una narración, puede ser un poema, puede ser una carta, que ha circulado en las redes sociales y que suscribo con toda mi convicción.
porque la hago propia, la hago mía. No tiene el autor, no se sabe quién la escribió, pero me parece muchos y muchas maestras de este país y del Estado de México la podemos suscribir. Dice así y es también nuestra palabra. El derecho de admisión se reserva el derecho de golpear. La Plaza de la Constitución amaneció con vallas, con gases, con escudos y con la memoria cancelada. No es la primera vez que el Zócalo se blinda, pero sí es la primera vez que el blindaje se justifica con la inminente llegada de un balón. La presidenta del pueblo le puso derecho de admisión a la plancha más simbólica del país. Los docentes de la CENTE no pasan, porque ahí se preparan los eventos públicos del Mundial. La fiesta de la FIFA ya desplazó a la protesta magisterial con la misma naturalidad con la que este gobierno desplaza cualquier contradicción que le estorbe el guión. Las imágenes circulan sin necesidad de postín oficial. Maestros lanzando piedras y botellas con agua, como si la pedagogía de la desesperación solo encontrara ya el lenguaje del agravio. Del otro lado, la policía de la Ciudad de México los repliega con gases lacrimógenos, cumpliendo una orden que no necesita firmas visibles. A esos no los dejen entrar porque ahorita no sirven. Ahorita no alimentan la narrativa del pueblo bueno marchando detrás de la líder sabia. Ahorita son un estorbo, un ruido incómodo, una factura política que nadie en Palacio quiere pagar en vísperas de reflectores internacionales. La lógica es brutal en su transparencia. Cuando la gente era útil, se le toleraban plantones de meses, se le ofrecían mesas, se le concedía el Zócalo como trinchera simbólica. Pero la política tiene su propia contabilidad y hoy las cuentas no cuadran. El Mundial exige orden, turismo, selfie con la marca país. Los maestros en resistencia no caben en esa foto. Entonces, la loca del Palacio mandó a golpear a manifestantes de la gente y está impidiendo que ingresen a instalarse como habían amenazado hasta que se cumplieran sus exigencias. Si esto se confirma en todos sus detalles, no hará más que corroborar lo que ya se sabe. Este gobierno no tiene aliados, tiene instrumentos. Y cuando un instrumento se desafina, se le calla con tolete. La versión pública deja ver un doble rasero que ya ni siquiera se disimula. A otros grupos se les recibe con abrazos, se les ofrece el Zócalo como sala de estar, se le aplaude aunque bloqueen avenidas semanas enteras. Pero la gente que alguna vez fue base de apoyo hoy huele a pasado incómodo. La acusación apunta a un cálculo frío. El Mundial trae inversión simbólica, el sindicalismo magisterial trae conflicto. Y entre el conflicto y la alfombra roja, la decisión se tomó con gas pimienta. El hecho confirmado o no en cada detalle revela una herida pública que el poder prefiere ocultar bajo las lonas de la FIFA. La cortina de humo no es el informe de gobierno, es el balón. Mientras el país discute sedes y horarios, los maestros son replegados del centro histórico como si fueran delincuentes. La propaganda no informa, maquilla el cadáver de la congruencia. Ayer eran pueblo, hoy son piedras, ayer eran aliados, hoy son gases. Mañana, cuando pasen los partidos, volverán a ser convidados de piedra en alguna mesa de diálogo que solo sirve para alargar la derrota. El derecho de admisión no está en la puerta del antro, está en la plaza pública. Y quien decide quién entra y quién no, ya no es la soberanía popular, es el cálculo de imagen. La brutalidad no está solo en los escudos policiales, sino en la velocidad con la que el poder cambia de máscara sin que se le mueva una arruga. Pues este es el texto que hoy deseo compartir, que ha circulado en redes sociales y nos permite adherirnos a la lucha por la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, que ha enriquecido y sigue enriqueciendo a los afores, administradores de los fondos para el retiro, a los banqueros, los está haciendo más y más ricos, mientras que las y los maestros seguimos esperando que se cumpla
el compromiso que adoptó Claudia Sheinbaum mientras estaba en campaña. Ella prometió que esa ley se tumbaría, que esa ley se cancelaría, que esa ley se abrogaría. ¿En dónde está la palabra? ¿En dónde está esta consigna, esta máxima de la 4T? Primero los pobres, aquí primero las Afores. Esta es una decepción para muchos de los que apostamos por una transformación al llegar una mujer, por una transformación al llegar una mujer que participó del movimiento estudiantil, que participó de la lucha por la democracia en este país. Hoy el magisterio se ve no solamente ignorado, se ve golpeado. En la Ciudad de México no han podido ingresar al Zócalo porque se los ha impedido la policía y ha utilizado la fuerza pública, ha utilizado el gas pimienta para impedir que las y los maestros se instalen en plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos dicen que hay disposición para el diálogo, nos dicen que la gente va a ser recibida, pero la presidenta no ha dado fecha, la presidenta no ha dado señales de que se va a cumplir esa ley, con esa promesa para derogar la ley del ISSSTE 2007 y para derogar la ley Peña Nieto AMLO, esa mal llamada reforma educativa que hasta nuestros días está afectando a maestros y maestras en su ingreso y permanencia en el servicio docente. Hasta aquí nuestra participación, la lucha de la gente va, que viva la gente, hasta la victoria gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, nos escuchamos próximamente. Y bueno, siguiendo con la información, ahora vamos a ver qué ocurre en nuestra Ciudad de México. Hasta 1 año y medio tardará la aplicación de la Ley del Sistema de Ciudadanos. Pese a que la Ley del Sistema de Ciudadanos fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México, su implementación podría alargarse hasta 1 año y medio, de acuerdo con los artículos transitorios aprobados. El nuevo marco legal establece un periodo de hasta 180 días para la instalación de la Junta Ejecutiva del Sistema de Ciudadanos, que es el órgano rector y el encargado de implementar, articular y coordinar la política de ciudadanos, así como disponer la figura jurídica que adoptará la Secretaría Ejecutiva. Posteriormente, la Secretaría de Administración y Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias para la nueva estructura administrativa. Tras la instalación de la Junta Ejecutiva, los diputados otorgaron 3 plazos diferentes, hasta 365 días para que se inicie el empadronamiento de personas y cuidadores y no remuneradas, 90 días para remitir el proyecto de reglamento de la Ley de Ciudadanos, 180 días para aprobar el programa especial de ciudadanos, en tanto se asigna un recurso específico. Todo cargo al presupuesto y o creación de estructuras orgánicas se realizará mediante movimientos compensados, por lo que en ningún caso se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal, indican los artículos transitorios. La Ley del Sistema de Cuidados, cuyo presupuesto deberá ser incrementado de manera anual, fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México luego de más de 3 años de retraso y sentencias de por medio que obligaban al legislativo a emitir un marco legal. En otra nota, calcula Coparmex derrama por 26.985 millones de pesos durante el Mundial. La Ciudad de México espera una derrama económica aproximadamente de 26.985 millones de pesos durante el Mundial 2026, derivado de 5 partidos oficiales, actividades paralelas y cerca de 31 días de activación económica en distintos puntos de la capital. Calculó la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex de la Ciudad de México. También se estima que se crearán al menos 100,000 empleos, la mayoría de ellos temporales. En un boletín informativo, la Coparmex CDMX indicó que el hospedaje será el
principal componente económico, con una derrama superior a los 15 millones de pesos, equivalentes al 57.4% del impacto estimado total. En tanto, el comercio, alimentos y entretenimiento representarán más de 6,000 millones de pesos, mientras que el transporte alcanzará una derrama superior a los 3 millones de pesos. La Coparmex CDMX considera que la activación de espacios públicos, festivales por alcaldía y el FAN Festival en el Zócalo capitalino será elementos fundamentales para ampliar el alcance económico y social del torneo en toda la ciudad. En el caso de las actividades realizadas en el primer cuadro de la ciudad, se contemplan más de 638 millones de pesos, y en el festival por la alcaldía podrán alcanzar los 1,398 millones de pesos. Adal Ortiz Ábalos, presidente del Coparmex CDMX, expuso que uno de los retos en las próximas fechas será conservar los empleos temporales y aprovechar los excedentes económicos. Expuso que eventos globales como el Mundial deben convertirse en motores de desarrollo económico con impacto territorial y social para toda la ciudad. Un Mundial no solo se juega en un estadio, también se vive en hoteles, restaurantes, mercados, transportes, pequeños negocios y espacios públicos. La Ciudad de México tiene la oportunidad de demostrar su capacidad económica, turística, cultural ante millones de personas en todo el mundo, indicó. En otra nota, Congreso aprueba prohibición de narcocorridos. El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes una reforma que prohíbe cualquier tipo de apología del delito en espectáculos públicos, una medida que busca batear a los narcocorridos de la capital del país. Con 44 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones, el Pleno avaló modificaciones a la ley para la celebración de espectáculos públicos, a la ley de los derechos de niñas y adolescentes de la Ciudad de México, con el objetivo de promover una cultura de paz y evitar discursos de odio, violencia y discriminación en conciertos y otros eventos masivos. La reforma al artículo 12 de la ley para la celebración de espectáculos públicos establece que queda prohibida las conductas que tiendan a alentar, favorecer o tolerar la prostitución o drogadicción, cualquier tipo de apología del delito y en general aquellas que pudieran contribuir a una infracción o delito. El dictamen añade la prohibición de tolerar la violencia, la discriminación y los discursos de odio durante este tipo de eventos. La iniciativa original fue presentada por la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto, quien celebró la aprobación y aseguró que una vez publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los conciertos con narcocorridos podrían ser suspendidos. La legisladora también argumentó que el país se enfrenta un contexto de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Citó datos de organizaciones como Red por Derechos de la Infancia en México, que estima que entre 30,000 y 40,000 menores han sido reclutados por grupos criminales en México. El diputado Pablo Trejo Pérez explicó que la finalidad de la reforma es garantizar que los espacios de entretenimiento y recreación se desarrollen en ambientes seguros, inclusivos y libres de violencia. Siendo las 14:44, vamos a ver qué ocurre en los estados. Suspenden clases presidenciales en Colima por violencia y bloqueos. En el estado de Colima fueron suspendidas las clases presenciales en 4 municipios tras los hechos violentos y bloqueos carreteros registrados en la tarde y noche de lunes. Durante la madrugada del martes, el gobernador de Colima informó que serían los municipios de Manzanillo, Tecomán, América, Ixtlahuacán, a los que se le hacía la recomendación de tener clases en línea. La suspensión ocurrió luego de un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades públicas en las inmediaciones de la comunidad de Caleras, en Tecomán, donde murieron 2 presuntos delincuentes y 2 elementos de la Fiscalía General del Estado resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad. Tras estos hechos se registraron narcobloqueos, vehículos incendiados en distintos puntos de la autopista Colima-Manzanillo, generando afectaciones a transportistas y automovilistas. Este martes continúan los recorridos de vigilancia por parte de las fuerzas federales y estatales para reforzar la seguridad y restablecer la circulación de la zona. Vámonos a un corte de estación y regresamos con más información. Vamos a un corte de estación. En un momento continuamos con más información. Escuchas 97.3 Noticias. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM.
sintonizando la libertad de expresión. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Regresamos, esto es 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Y ya estamos de vuelta para seguirte informando en el 97.3 Noticias y damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera colaboración del día, Mario Antonio. Bienvenido, Mario Antonio. Hola, buenas tardes al auditorio de Nesa Radio 97.3. Aquí comentándoles en este diario de noticias que va a municipal de Catepec, informó sobre una reunión con el ministro presidente y con ministra Lenia Bajo, pero pues también que esto es para abordar temas relacionados con acceso al agua en el municipio a través de creo que trabaja en la ciudad de Catepec, uno de los municipios con mayores problemas históricos, abastecimiento hídrico del país. La publicación se da en medio de la presión social que enfrenta el gobierno municipal por la escasez en diversas colonias, tendidos prolongados y dependencias en comunidades de la zona alta. Y bueno, pues el tema del agua se convirtió en uno de los principales retos políticos y sociales para la actual administración municipal. Concentra a más de 1.6 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales del INEGI, y durante décadas ha enfrentado rezagos en infraestructura hídrica y bueno, fugas también, temas clandestinas y fallas en el suministro provenientes del sistema Cuchamala, asimismo de pozos locales. La reunión adquiere relevancia política debido a la presencia de identificada en posiciones cercanas a la cuarta transformación, el que analiza, pues consideran que el acercamiento refleja el gobierno municipal por posicionar el tema hídrico como un asunto prioritario de carácter social y los derechos humanos, y pues mencionar que no existe el gobierno de Catepec operativos la rehabilitación de pozos, programas emergentes de distribución de agua, pero y sin embargo habitantes continúan denunciando irregularidades de servicio y falta de presión en varias comunidades. La reunión entre autoridades municipales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coloca nuevamente a Catepec en el centro que se verá pues sobre el acceso al agua como derecho constitucional, y evidencia que el problema hídrico continúa como uno de los mayores desafíos políticos y sociales del municipio. Quiero mencionar que ya el administración principalmente principalmente más de 200 vecinos habían organizado en la zona de Catepec para solicitar pues una palabra de la asunto de la Torres hace esta corte de vista, pues le dio Fernando pues que ya en estas comunidades, principalmente en esa y no obstante lo cual el día de ayer mencionar que la alcaldesa Azucena Civiles podía conocer que ella y su está en la mejor
Siguiendo con más información, seguimos con salud y tecnología. Duplicará IMSS Bienestar la atención a pacientes con diálisis. Alrededor de 50,000 mexicanos que viven con enfermedad renal crónica están en terapia de diálisis peritoneales en las instituciones de seguridad social, y en los próximos años la cifra se podría duplicar por la incorporación de pacientes a la cobertura de los servicios médicos del IMSS Bienestar. El órgano empezó a brindar este servicio en octubre del 2025 a 3,600 personas, afirmó Larry Vascos, gerente de Bantube, empresa fabricante de las máquinas, bolsas de diálisis y el resto de insumos para los tratamientos. Con la creación de servicios universales de salud y el compromiso del gobierno federal de brindar asistencia médica gratuitos a la población del país, se garantiza el derecho a la salud para las personas que carecen de acceso a la seguridad social, lo que incluye la atención de la enfermedad renal crónica de muy alto costo y que en el pasado quedó fuera de la cobertura médica del Seguro Popular. Conforme se realicen los diagnósticos clínicos, aumentará la demanda de las terapias de diálisis peritonales y hemodiálisis del IMSS Bienestar respecto a las primeras. Vasco informó que la empresa a su cargo entrega 36,000 tratamientos cada mes en los domicilios de los enfermos donde quiera que se encuentren. Bantube se creó el año pasado para adquirir la unidad de negociación del área renal de la transnacional Baxes. La infraestructura de producción y la distribución con más de 20,000 empleados a nivel global pasaron a la nueva compañía. Cuenta con 20 fábricas, de las cuales 3 están en México, además de un macrocentro de distribución en Tultitlán, Estado de México. Es momento de despedirnos, no sin antes darte el clima en Nesa y alrededores. Hoy en Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Iztapalapa, esperamos intervalos de tormentas y lluvias a lo largo del día, siendo la mayoría intensas en el horario entre las 4 y las 6 de la tarde. La temperatura para el día de hoy será de 24 y una mínima de 13 en ambas demarcaciones. Y en el área urbana Ecatepec de Morelos también habrá lluvias desde las 4 hasta las 9 de la noche, previendo únicamente tormenta alrededor de las 6 de la tarde. La máxima para hoy será de 25 y la mínima de 12. Y nos despedimos, no sin antes agradecerles a quienes se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias a Betty Ramírez, Ingobernables Oficial, presentes. También está Edmundo Cedeño, que nos manda aplausos desde la alcaldía de Tláhuac. Y está Miguel Arima Kenji, muchísimas gracias, que hoy se estrena vestimenta de nuestro espacio de noticias, gracias a Efraín Sánchez. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También le agradecemos su apoyo en cada emisión a controles técnicos Miguel García y a quienes colaboran en la asistencia de producción Lixi Medina, Fernando Malfabón, Efraín Sánchez, Brenda Mérida y Naciel Martínez. De igual manera, les agradecemos a ustedes por acompañarnos y mantenerse informados. No olviden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros contenidos a través de nuestras plataformas y redes oficiales bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Recuerda que ofrecemos una amplia variedad de programas y que estamos en el 97.3 FM y streaming con una programación musical variada a las 24 horas del día. Y después de este noticiero, no te pierdas el personaje de tu comunidad, tu voz responsable a las 4 de la tarde, Expresiones sin filtro a las 6, para la banda emprendedora a las 7, El umbral de lo desconocido a las 8 y mañana Neuróticos Anónimos a las 10, Mesa Política a las 11 y Al ritmo de la música a las 12. Yo soy Gaby Tapia, nos escuchamos el día de mañana. Hasta aquí la información. Síguenos en la próxima edición con más noticias. Esto fue 97.3 Noticias, el espacio informativo comunitario. Está bien, dejémoslo así.